Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo superior y círculo. Vamos a iniciar con la clase de hoy y para ello quiero que visualicen la siguiente imagen. Dice bien claro los representantes del romanticismo. Tenemos ahí a Goethe, tenemos ahí a Becker, Allan Poe, Zorrilla, Espronceda, Víctor Hugo. Bien, recordemos también que la semana pasada ya hemos hablado sobre Goethe. Entonces, el día de hoy hablaremos sobre los demás representantes. Bien, iniciamos entonces. Iniciamos con la noción que tenemos del romanticismo, con un movimiento literario, ¿no? Ahí está, romanticismo europeo. ¿Qué habíamos dicho? No se olviden, por favor, que es un movimiento cultural y político que se originó o que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII. Bien, como una oposición, es decir, este movimiento surge, ¿no?, como una reacción o es opuesta al neoclasicismo. Bien, seguimos con los representantes. En Alemania, ¿no?, habíamos visto que está bastante influenciado por el Sturmdrang, que quiere decir tormenta y pasión, y eso lo hemos visto en Goethe, con sus obras, Werther, que es novela, Fausto, que es drama lírico. Bien, sobre este escritor ya hemos hablado, como les vuelvo a repetir. Ahora abarcaremos el romanticismo en Francia, en España y en Estados Unidos. Bueno, aquí, ¿no?, Francia o francés, tenemos a Víctor Hugo, ahí están sus obras, Crowley, Hernani, Los Miserables. En España, ¿ya?, tenemos aquí a Becker con sus obras Limas Leyendas. A ver, estudiantes, algo que quiero recalcar sobre el romanticismo español. Solamente he mencionado a Becker porque de él, de ese representante, vamos a hablar. Pero también vamos a tomar en cuenta a los prerrománticos y a los escritores considerados del mismo romanticismo español. Bien. Y después hablaremos exclusivamente de Becker, ¿sí?, pero ya considerado como un post-romántico o romanticismo tardío. Ya voy a explicar más detalladamente cuando vayamos a España. Y en Estados Unidos tenemos a Edgar Allan Poe, con sus obras. Ahí tenemos Narraciones Extraordinarias, un libro completo de cuentos. Y en poesía tenemos El Cuervo, ¿no? Bien. Seguimos. El romanticismo francés. Víctor Hugo, que podemos decir que nació en Besançon en 1802. Bien. Y feneció en París en 1885. ¿Qué podemos decir sobre este escritor? A ver, una vida o una biografía bastante concreta. Decimos que él funda el periódico El Conservador literario y también La Musa francesa. En 1827 publica el drama Crowley, ahí está. ¿Y qué nos quiere decir con este drama? ¿O qué nos manifiesta? Los postulados del romanticismo francés. Bien, hasta ahí tenemos a Ron. Pero cuando esos postulados se ponen en práctica, dice, va a estrenar o va a publicar el drama Hernán. Bien, en 1837. Es considerado como el máximo exponente del romanticismo social.
Quiere decir que Víctor Hugo se preocupaba bastante por los problemas que acontecían en su sociedad. Por eso lo han considerado, ¿no? Como el máximo exponente del romanticismo social. Bueno, también decimos ya la parte culminativa de este escritor, ¿no? Cuando muere, me refiero, ¿no? Muere en 1885, víctima de una congestión pulmonar. Seguimos. Ahora, enfocándonos a sus obras. ¿Cuáles son esas características o qué podemos decir? Según él, el hombre debe dedicar su vida a tratar de extirpar el mal del mundo. Quiere decir que debemos acabar con los males o con las cosas que nos hacen daño. ¿Bien? Se preocupa bastante, ¿no? Vio a la sociedad y el futuro en forma optimista. Quiere decir que a pesar de tantas dificultades o problemas, él se siente positivo, es bastante optimista de querer o de saber que lo puede realizar o por lo menos tomarlo así, ¿no? En ese punto de vista, positivo, optimista, que sí se puede, ¿no? Estilo grandioso y elegante. Inicia el teatro romántico francés, como lo hemos visto aquí, ¿no? Con sus obras Cromwell, y dominó varios géneros, como pueden darse cuenta en sus obras, ¿no? Aquí tenemos las principales. A ver, aquí está el género lírico. A ver, también abarca lo épico, ¿no? Ahí está. Las novelas, narrativo, ahí está. Drama, teatro. Bueno, en lírica tenemos odas y baladas, las orientales. En los cantos épicos, la leyenda de los siglos, contemplaciones. En novelas tenemos Las Miserables, Nuestra Señora de París, el 93. Qué curioso, ¿no? En teatro o género dramático tenemos a Cromwell, que les había dicho, manifiesta los postulados del romanticismo francés y cuando se lleva a estreno o cuando ya quieren dramatizar, por así decirlo, este Cromwell, ¿no? Se publica Hernani. Ahí está otro drama. Bien. Otra obra sería Ruy Blas, Lucrecia Borgia, María Tudor. A ver, estudiantes, ustedes me dirán, mis, ¿tantas horas tenemos que aprender? Por lo menos las más resaltantes o las que más se trabajan con Víctor Hugo, que les había dicho Cromwell, después Hernani, y la obra Los Miserables, ¿no? Por lo menos. Tengan en cuenta esas 3 obras, ¿bien? No les he dicho que las demás no sean importantes, sino por lo menos. ¿Bien? Seguimos con el romanticismo español. Vamos a ver la evolución, o mejor dicho, cómo es que en España se da en 2 etapas, por así decirlo, también para que se pueda entender. Ojo, muy atentos. A ver, dice ahí, generación. Bueno, o mejor dicho, el romanticismo español. Abarca 3 aspectos, estudiantes. Dice así, se vuelve a la historia. Quiere decir que considera bastante importante los hechos que acontecieron, ¿no? En el pasado de España. Mejor dicho, un romanticismo histórico. ¿Bien? Leyendas nacionales. Quiere decir que estos escritores se preocupaban por las diversas situaciones que acontecían en su nación. Bien. Y van a trabajar o van a plasmar en sus obras a través de las tradiciones o costumbres. Eso lo van a plasmar, como les había dicho, en sus leyendas. Ahí decimos. Mejor dicho, se aprecia ahí un romanticismo nacionalista. Bien, toma en cuenta la tradición y costumbre. Y
Otros escritores van a tomar en cuenta a la expresión de la intimidad. Quiere decir el romanticismo sentimental, ¿no? O mejor dicho, expresa la exaltación del yo, mayormente, ¿no? Entonces ya sabemos, estudiantes, que estos tres aspectos, lo histórico, lo nacional y lo sentimental, abarcan al romanticismo español. Entonces empecemos con los prerrománticos y románticos. ¿Qué decimos? Surgen las 3 primeras décadas del siglo XIX y se consagra entre 1830 a 1844. ¿Quién es un prerromántico? O mejor dicho, antes de que se dé ese movimiento romanticista o romanticismo, ¿bien? Ahí está, un prerromántico es el Duque de Rivas, con su obra Don Álvaro o La Fuerza del Sinón. Bien, este es un prerromántico. Luego ya fueron desarrollándose mejor, o mejor dicho, los románticos, quienes son Mariano José de Larra, con su obra Los Artículos de Costumbre. ¿Qué podemos decir? Que este autor es costumbrista. Luego tenemos a José de Espronceda con su obra El Estudiante de Salamanca. Otro romántico, ¿no? Y también tenemos a José Zorrilla con su obra Don Juan de No. Bien, estudiantes, entonces estamos conociendo ahí al prerromántico y los románticos, ¿verdad? Que nos podemos dar cuenta que aquí expresan más, ¿no? Un romanticismo nacionalista. ¿Qué les había dicho? Tomen en cuenta a las costumbres y tradiciones, ¿no? Como lo vemos aquí en Larra. Bien, también lo aplica o lo toma en cuenta José Zorrilla. Bien, ahora pasemos a los posrománticos. Surge en plena vigencia del realismo. A ver, estudiantes, ¿por qué le vamos a llamar posromántico? Es que justamente Bécquer ahí, ¿no? Se siente bastante atraído por este movimiento del romanticismo, pero justamente ya lo hace en la etapa final del mismo movimiento romántico, o mejor dicho, ya cuando se está estableciendo el otro movimiento. ¿Cuál es? El realismo, ¿no? Sí, entonces, justamente los escritores del realismo al ver, ¿no? O al analizar, por así decirlo, las obras de Bécquer, se dan cuenta que se evidencia, ¿no? Bastante romanticismo. Y entonces, por ello, lo han, como quien dice, clasificado o lo han considerado dentro del romanticismo todavía, pero ya post, ya en la parte culminativa, o ya, por así decirlo, a inicios del romanticismo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta, estudiantes, para que un escritor sea considerado en tal movimiento por la plasmación o por el contenido de sus obras exclusivamente. ¿Bien? Ya, entonces ya tenemos ahí al posromántico y en Bécquer, que es lo más resaltante para que sea totalmente romántico. Sus rimas, sí, toma en cuenta bastante. Y también lo vamos a ver en las leyendas, que abarca o toma en cuenta las costumbres. Y también tenemos a Rosalía de Castro. Bien, pero el que más vamos a trabajar aquí es de Bécquer. Ahí tenemos al señor, ¿no? O este escritor. Pertenece ya al romanticismo tardío. Bien, nació en Sevilla en 1836 y feneció en 1870. ¿Qué podemos decir? Solamente vivió unos 34 años, hasta en algunos casos dicen 33. Luego voy a explicar por qué.
Su verdadero nombre es Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida. ¿Y acá qué dice? Bécquer. Ah, ¿de quién los tomó? ¿O a quién? ¿O por quién, no? A ver, dice que Bécquer, ¿no?, lo tomó de algunos escritores holandeses. Es decir, a él le gustó ese apellido y lo tomó y quiere hacerse conocer, ¿no?, como un Gustavo Adolfo, pero Bécquer. Ustedes saben que los poetas se sienten muchas veces atraídos por diversos nombres o diversos apellidos de otros países y lo toman y quieren hacerse llamar, ¿no?, como tal. Si bien se han dado cuenta con tantos sobrenombres o apologéticos. Bien. Decimos que es romántico por la tendencia manifestada en sus obras. Se ha notado en la novela realista, ¿no? Como les había dicho, los escritores del realismo, ¿no?, se dieron cuenta de que Bécquer es exclusivamente un romántico. Bien. Su amor platónico fue Julia Espín, pero se casó con Casta Esteban Navarro. Y nos podemos dar cuenta que Bécquer tuvo una musa, pero al final se casó con otra persona porque esa dichosa musa no le hizo caso. Pobre Bécquer, ¿no? Ha sufrido. Decimos también que es un poeta esencialmente lírico. Su poesía tiene el encanto y la íntima dulzura de lo que nace espontáneamente del corazón. Obras. Mucho cuidado, estudiante, con las obras, porque podemos decir, o es, ya en otras palabras, que Bécquer solamente publicó una obra. ¿Y las demás? ¿Qué será? Presta atención. Decimos así. El único libro que publicó Bécquer en vida fue Historia de los Templos de España, en 1857. Bien. Mientras que las demás obras fueron publicadas después de su muerte, es decir, obras póstumas, ¿no? Bien. Tenemos aquí entonces prosa que abarca leyendas. ¿Y cuántas son? 18 relatos breves de carácter fantástico y ambientados por la Edad Media. Los asuntos los tomó de la tradición popular. Bien, entonces nos damos cuenta que Bécquer en sus leyendas plasmó el uso bastante de las costumbres, ¿no? Como dice ahí, costumbre, de las costumbres o tradición popular. Bien. Destacan aquí entonces la Jorca de Oro, el Miserere, Meise Pérez, el Organista, la Rosa de la Pasión, el Rayo de Luna, el Monte de la... ¿Son los únicos? No, recuerda, son 18. Yo solamente he puesto algunas de ellas para que puedas relacionarlo con las teorías o con las preguntas que se te brinden en el libro o tal vez en el examen. Yo no sé. Recuerden que tenemos que tomar en cuenta lo más importante. Cartas, que se publicó en 1864. Son 9, escritas en el monasterio de Veruela en Zaragoza, donde se recluyó por su mal pulmonar. ¿Cuál es esa carta? A ver, la más importante, queremos decir, cartas desde mi celda, ¿no? Destaca ahí. A ver, estudiantes, algo que les quiero decir de Bécquer. Este jovencito, este señor, ya, al final se casó, ¿no? Habíamos dicho. Ya, a ver, él sufría de la tuberculosis. Entonces, cuando él estaba bien, viajaba de un lugar a otro, es decir, sí tuvo la oportunidad, ¿no?,
de ir por diversos países. Sí, pero lo que lo dificultaba a veces era ese mal. Entonces, cuando él se sentía indefenso o por así decirlo debilitado por esta enfermedad, se iba o se recluía a este monasterio de Veruela. Ahí prácticamente se recuperaba, estaba en reposo, bien, y justamente en este monasterio fue que escribió esta carta, ¿no? Fue la única obra, por así decirlo, que escribió en ese monasterio, mientras que las demás ya lo hizo en otros lugares, ¿no? Estando bien, obviamente. Bien, entonces ya sabemos cuál es esa obra que lo escribió en el monasterio. En lírica tenemos a sus rimas. En 1871 fue que se publicó. ¿Cuántas rimas son? De 76 a 91 poemas de amor. Fueron inspiradas por Julia Espín. Bien. Entonces, estudiantes, ya estamos viendo cuáles son las obras de este señor, o de este jovencito, ya lo digo jovencito, porque vivió poco tiempo, y lo digo señor, porque al final se casó, ya bueno. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son las obras más importantes, ¿no? De Bécquer, leyendas y rimas. Bien, ¿cuál es su única obra que publicó estando vivo? Mientras que las demás lo publicaron ya después de su muerte, obras póstumas, ¿no? Seguimos con el romanticismo, pero en Estados Unidos. Y tenemos aquí a Edgar Allan Poe. Decimos que nació en Boston en 1809 y feneció en Baltimore en 1849. Algo concreto nada más vamos a decir de este escritor. Tuvo una vida bastante penosa. Fue alcohólico e también podemos decir que incomprendido, ¿no? Nadie, o mejor dicho, la mayoría no entendía la manera de ser o la vida que llevaba este autor. Por eso decimos ahí, tuvo una vida penosa, fue alcohólico, incomprendido en su época y en el país, ¿no? ¿Cuáles son sus principales obras? En narrativa tenemos ahí narraciones extraordinarias. Miren, este libro abarca diversos cuentos. El gato negro, la caída de la casa Usher, los asesinatos, dice ahí, de la calle Morgue, el corazón del atador, silencio, el pozo y el péndulo, el barril de amontillado, el retrato Val, y así, ¿no? Vemos varios cuentos, estudiantes. Bien, entonces aquí vemos el género narrativo, ¿no? Cuentos, obviamente. En poesía, como ya les había dicho, el Cuervo, Tamerlán, el Arab, poesías. ¿Qué podemos apreciar referente a sus obras? Es decir, las características. Inaugura el género policial. Presenta en sus obras también una atmósfera angustiante y opresiva. Revalorado por Baudelaire, lenguaje exaltado y sencillo, debido a que en este libro plasmó diversos cuentos, podemos considerarlo, o podemos decir de él, que es el padre del cuento policial y de misterio. ¿Sí? Bueno, y con todo ello, podemos decir también padre del cuento moderno. Recuerden que estas características son exclusivamente de su narrativa. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer El gato negro, justamente es lo que va
presentar o es lo que va a generar en ustedes, ¿no? Una angustia, también se van a sentir opresivos, también van a encontrar el misterio, ¿no? ¿Por qué sucede esto y por qué el otro? Me imagino que algunos de ustedes ya habrán leído El gato negro. Es bastante curioso y bastante, también, como les digo, ¿no? Causa bastante, a veces, emoción, angustia o también misterio, ¿no? ¿Sí? Por eso dice, inaugura el género policial aquí en toda su narrativa. Bien, entonces no olvidemos, estudiantes, que Poe es considerado el padre del cuento moderno. Bien, ahí está en su libro, ¿no? ¿Cuántos cuentos plasma? Bien. Y nos vamos a ir entonces a la parte práctica. A ver, estudiantes, así como hemos visto de cada representante sus obras más destacadas, bien, ahora les voy a preguntar entonces. Recuerden, hemos abarcado Francia, hemos abarcado España y Estados Unidos. Entonces voy a preguntar a su compañerito, o compañeritos, a ver, Huancas, Huancas y Anco. Díganme ustedes el representante de Francia. Ya, rápido, por favor, y su obra más destacada que yo les mencioné. No les pido que se aprendan todas las obras, sino las que más sobresalen, las que se trabajan más en clase, ¿no? En las diversas o en las anteriores etapas escolares, ¿no? O en el colegio, ya mejor dicho. A ver, Huancas y Anco. Víctor Hugo, Los Miserables, me dicen por ahí. Muy bien, Yáñez. Ya, otras obras que hemos mencionado, a ver, pero de una forma más resaltante. Huancas y Anco. A ver, ¿qué me dicen por ahí? Muy bien, Anco. Crowler, muy bien. ¿Y la otra cuál sería, Huancas? Cuando se llevan a estreno esos manifiestos del romanticismo francés. ¿Cómo se llama ese drama? Si ya tienes a Crowler, ¿cuál será el otro? A ver, Huancas, ¿no? A Huancas falta. Ya, a ver. Preguntamos entonces para todos. ¿Cuál será el otro drama? Ahí lo tenemos, ¿no? Su compañerita Pastor me dice es Hernán, ¿no? Muy bien. Seguimos con el romanticismo español. Bueno, no les voy a preguntar que me detallen quién es el prerromántico y los románticos, ¿ya? Pero por lo menos dime del que hemos trabajado, del el autor del postromanticismo español. ¿Quién es? A ver, Dulanto, justo ha levantado la manito, Dulanto y Abanto. Ya, a ver, ¿quién es ese posromántico español? Nos dice ahí Bécquer, ¿no? Muy bien, ahí está, Bécquer. Ahora voy a preguntarles sobre el romanticismo en Estados Unidos. ¿De quién hemos hablado y cuál es su obra más destacada? Un ratito, Dulanto, voy a preguntar a sus demás compañeritos que faltan, ¿bien? Paul Cruz, ¿ya? Paul Cruz y Joao González. Ese representante estadounidense y su obra más destacada, ¿cuál es? ¿Qué nos dicen?
Claro, ¿no? Les mencioné. Ahí está. Narraciones extraordinarias. ¿Ya? Y también en poesía, El Cuervo, ¿no? Bien, ahí lo tenemos. Entonces, a sus compañeritos que han participado. Bien, entonces, estudiantes, empecemos con las preguntas subjetivas de su libro. Recordarles también que ustedes estarán completando, o mejor dicho, completen su libro. Yo sé qué preguntas tomar para cada clase, pero igual siguen siendo de su mismo libro. No que les hago unas pequeñas modificaciones con el orden nada más. Bien. Entonces empecemos con la pregunta número 1. ¿Qué nos dice? A ver, tenemos ahí. Bécquer compuso dentro de su obra lírica composiciones pequeñas caracterizadas por la brevedad de sus versos, el amor y la nostalgia que transmitían. Estas composiciones se denominaron, a ver, ¿cuál será esa obra que nos está detallando aquí de Bécquer? Para todos, a ver. Tenemos ahí a Villacorta, a Pastor. Muy bien, ¿no? Se trata de las rimas. Sí, estudiantes, como les había dicho, ¿no? Sus rimas son breves, ¿ya? ¿Y qué nos va a manifestar? El amor, la nostalgia, ¿no? Justamente, a ver, justamente en esta obra, rimas, es que los novelistas del realismo, ¿no? Por así decirlo, lo sintetizaron o lo analizaron y dijeron, sí, estas rimas son totalmente románticas, ¿no? De Bécquer. Por ello, todavía lo consideraron dentro del romanticismo, pero ya parte final. O romántico, o es que ya se estaba acercando al movimiento realismo, pero no, por esa obra no va a ser considerado realista, sino romántico. Bien, entonces ya tenemos la número 1, sus rimas. 2, descarta la relación incorrecta.